Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos a cada uno de ustedes muchísimo por acompañarnos a través de Koinonia Radio. Y gracias nuevamente. Vamos a llevar nuestra reflexión el día de hoy y vamos a compartir un poquito sobre la importancia de la humildad. La importancia de ser humildes y por qué debemos de ser humildes. Lo que tenemos que entender es que hoy se habla poco o con desprecio de esta virtud de la humildad. Esto es motivo de una gran desviación del camino trazado por Cristo. Causa del desorden en que está hundida la sociedad. Además de todo esto, quizá para muchos es un tema obsoleto, sobre todo para los jóvenes que se rebelan contra las costumbres que manifiestan falta de autenticidad. Vemos hoy la juventud toda desviada. Los jóvenes de hoy se sienten Superman, se sienten Arnold Schwarzenegger, tantas cosas que se sienten que se pueden comer el mundo, a consecuencia de que se sienten seguros, no les gusta escuchar consejos. Y no solamente los jóvenes, habemos personas adultas como ustedes, como yo, que no nos gusta escuchar consejos. Y cállate, no me digas nada, yo sé qué hacer. Pero desgraciadamente, por falta de humildad, a veces no vemos más allá y no experimentamos en cabeza ajena. No vemos el problema, la situación que se nos viene encima y hay alguien que nos corrige y nos dice, oye, cuidado. Cuando se acerca alguien a hablarnos, a decirnos algo, es porque esta persona ya vivió, ya pasó esta situación y nos pone sobre aviso. Pero desgraciadamente, por falta de humildad, cometemos el error más grande. Nos vale, no nos importa, nos da igual, creemos que lo sabemos todo, creemos que estamos verdaderamente haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Y cuando alguien nos corrige, nos molesta, no nos gusta. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Es algo que verdaderamente para muchos no tiene sentido. La sociedad de hoy prefiere temas fuertes: violencia, rebeldía, imposición, arbitrariedades, injusticia, arrogancia, pero exactamente a consecuencia de este estilo de vida nos está perjudicando enormemente. Debemos dirigir nuestra mirada a virtudes de otros tiempos. Los jóvenes dicen, bueno, pues, o hay personas, pues es que eran sus tiempos. Oh, no, pues es que usted es muy anticuado. Es que, pues sí, usted vivió otra vida ya en tiempos de Venustiano Carranza, Pancho Villa, etcétera, etcétera. Pero, desgraciadamente, a veces no queremos entender que nos está perjudicando enormemente la falta de humildad en nuestra vida. Y sobre todo, que no ponemos atención para profundizar sobre este valor verdadero de esta virtud. Y es la consecuencia, el por qué estamos así. A veces no tan bien y verdaderamente, ¿estamos bien en nuestra vida? Alguien, un ejemplo, en el trabajo.
en nuestro trabajo. Alguien va y nos dice una vez, mira esto, tienes que hacerlo así, esto, y la persona no hace caso, la persona ya cayó en la rutina, ya le da igual, no le importa, a mí qué me van a decir, yo sé cómo hacer las cosas, pero cuidado, ¿por qué pasa esto? Por falta de humildad. Lucas capítulo 1, verso 52. Dios derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Mira lo que nos enseña el Evangelio, que Dios derribó a los reyes de sus tronos. Y si sabemos en aquellos tiempos quién era un rey, pues es alguien poderoso. Ahora, vamos a tomar el ejemplo de cuando Dios manda a liberar al pueblo de Israel y toma a Moisés, a este hombre tan sencillo y tan insignificante. Ok, este hombre, Dios lo utiliza como instrumento de bendición. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. ¿Ir ante quién? Ante Faraón, a la máxima potencia de aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dios utiliza a una persona sencilla y después vemos claramente cómo Dios, lo que dice Lucas capítulo 1 verso 52, Dios derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Moisés era un hombre humilde, un hombre sencillo. Dios se comunicaba con él, Dios dialogaba con él y Dios se comunica al pueblo a través de los profetas, pero Dios hablaba directamente con Moisés porque era una persona humilde, sencilla, y lo utiliza para ir ante Faraón. Y vemos cómo a través de las plagas Dios permite la humillación a Faraón, la máxima jerarquía de poder de aquellos tiempos. Y no nomás esto, tenía esclavizado al pueblo de Israel y lo libera y pasa por la humillación, tanto que pues le tuvo que quitar la vida a todo primogénito y también a su hijo. Y esta es una gran humillación a través del servidor Moisés. Sin duda, la humildad es la virtud más necesaria para que existan las otras, y al menos codiciada por todos. Santo Tomás define la humildad como la virtud que modera nuestra alma para impedir que tienda a las cosas grandes, contrarias a la recta razón. En esta definición encontramos el porqué de la importancia de esta virtud, porque modera la tendencia a poseer cosas grandes. Y por poseer cosas grandes, estas cosas que van en contra de la justa razón, o en otras palabras, impide que el hombre caiga en ambiciones que lo perjudican. Pero desgraciadamente, por falta de humildad, hacemos todo lo contrario. Caemos en ambiciones que nos perjudican, porque no hay humildad en nuestra vida. El hombre quiere ser prepotente, el hombre de hoy quiere ser el tener el primer lugar, ocupar los primeros lugares, quiere ser el mejor, pero desgraciadamente le falta humildad para reconocer: no estoy capacitado para tener este puesto, no estoy capacitado para poder ocupar este lugar, no soy la persona indicada. Es decir, reconocer mis propios errores, mis propios defectos, mi falta de intelectualidad, de capacidad, de entendimiento, de razonamiento, de preparación, de estudio, de conocimiento, etcétera, etcétera, para realizar aquello por lo cual me quieren poner a trabajar o aquel puesto. Y no reconozco mis propias miserias, mis pecados, no reconozco que me equivoqué porque no tengo humildad.
y busco justificar estas cosas, estos errores, culpando, diciendo a los demás, etcétera, etcétera. Y ahí está el error más grande. Y después, por ambicionar cosas grandes, llego al lugar y después viene la tragedia, vienen los problemas, vienen las dificultades que tenemos que enfrentar y pues pasar por esto que es la humillación. Y tenemos que entender que todo esto que sucede en nuestra vida es por falta de humildad. Nos creemos personas perfectas. No estamos dispuestos, ni siquiera queremos pedir perdón, me equivoqué, discúlpame, no lo puedo hacer, no lo vuelvo a hacer, yo soy el responsable, yo tengo la culpa, yo fui el que inició esto. Nadie, siempre culpamos a los demás. Creo que tengo que poner más empeño en mi trabajo. Creo que estoy fallando con mi familia, estoy fallando con mis amigos, con mis hijos, con mi esposa. Estoy fallando en la iglesia, le estoy fallando a Dios. Esto es humildad, reconocer mis errores. Pero ¿quién lo hace? Siempre queremos ser los mejores, ser siempre personas que sobresalen, pero desgraciadamente por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, y no sobresalir porque los otros dicen, sino porque yo quiero, porque yo pienso, porque yo soy. Y esto es por falta de humildad. Dios derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambien, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. Son las 12 horas, 16 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues tenemos que entender verdaderamente la importancia de esta virtud de la humildad. Ver cómo nos lleva al fracaso. Y aquí tenemos que entender la importancia, lo importante que es trabajar y buscar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro interés, esta virtud que es la puerta para las demás virtudes. Las demás virtudes que a veces desconocemos. Por ejemplo, si no tenemos la virtud de la humildad, pues difícilmente entrará la virtud del sacrificio, la austeridad y otro tipo de virtudes que vienen a mejorar nuestra vida. Tenemos que ver cómo está nuestra vida. ¿Por qué tengo que atravesar momentos difíciles diariamente o ser causa de vergüenza, de burla o de fracaso en mi vida diaria? ¿Será acaso que falta humildad? ¿Por qué fracasa mi ministerio? ¿Por qué fracasa mi apostolado?
¿Por qué fracaso tras fracaso en mi trabajo, en el negocio, en tantas cosas? En mi matrimonio, con mis hijos. ¿Por qué mi familia no está tan bien? ¿Será acaso que soy un hombre o una mujer o un joven soberbio? ¿Será que me falta la humildad? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué tan humilde eres? Humilde es todo lo contrario de pobreza, porque hay personas que nos dicen, pues es una persona humilde. No, es una persona pobre, o extremadamente pobre. Humilde es aquella persona que transforma lo malo en bueno, como el subsuelo de la tierra, ¿no? A la tierra le avientas excremento y es capaz el subsuelo de transformarlo en abono para que una planta crezca. Está transformando lo malo en lo bueno. Nosotros tenemos que ser de esta manera, personas buenas. ¿Para qué? ¿Buenas para nada? No, buenas verdaderamente para hacer el bien, para ser humilde. Pero ¿lo somos verdaderamente? ¿Verdaderamente somos humildes? ¿Cuánto humildes somos? Es cuestionar nuestra vida, cuestionar nuestra forma de actuar. ¿Cuánto estamos reconociendo que nos falta esta virtud de la humildad? Donde hay soberbia, habrá vergüenza. Entre los humildes se halla la sabiduría. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 2. Donde hay soberbia, habrá vergüenza. Entre los humildes se halla la sabiduría. Proverbios capítulo 11, verso 2. Donde hay soberbia, habrá vergüenza. Ahora, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Soberbia? Por eso pasamos tantas vergüenzas. Porque hay soberbia en nuestra vida. Cuando en nuestra vida no hay humildad, vamos a atravesar todo tipo de vergüenzas, vamos a ser humillados. ¿Por qué? Por nuestra falta de humildad en nuestra vida diaria. Ahora, ¿quién quiere ser humilde? Nadie de nosotros. En las escuelas no hay escuelas que nos enseñen la humildad. No hay lugares donde enseñen la humildad. Siempre todo va en contra de todo esto. Nadie se quiere dejar de los demás. Nadie quiere ser humilde. La sociedad así avanza. Así vivimos hoy. Se habla poco de esta virtud. Desgraciadamente, nadie quiere trabajar en esto. Nadie quiere enseñar en esto. O nadie de nosotros nace entrenado para la humildad. Es una virtud que tenemos que ir buscando, adquiriendo diariamente, reconociendo y mirando cuánto nos hace falta. Tenemos que comprender que la humildad es una virtud que está en sintonía con la razón. Es decir, la razón y la humildad pues son parte de, que van juntos. Es darle la razón a alguien. Pero cuando no le damos la razón a alguien es porque nos falta humildad. No queremos reconocer que estamos equivocados porque nos falta humildad. La razón es la que nos lleva a entender, bueno, ¿qué pasamos? Siempre por falta de humildad, siempre. Yo quiero tener la razón, siempre no quiero reconocer que me equivoqué, siempre yo soy el perfecto, siempre yo estoy bien y no me gusta que me llamen la atención, que me corrijan. Y aunque el otro tiene la razón, pero la razón es lo mismo que ser humildes. No, claro que la razón es la realidad de lo que se está pasando. Y yo tengo que reconocer con humildad que la razón
es lo correcto y no mi soberbia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces la sabiduría, no tenemos esto que se llama sabiduría para ver la razón y para tener humildad, porque no queremos ser sabios, a reconocer que nos falta humildad. Tenemos que comprender que la humildad es la virtud que está en sintonía con la razón, que manifiesta sabiduría en quien la practica. Para entender es necesario reflexionar usando la inteligencia y el sentimiento. Pero ¿cuántos de nosotros estamos trabajando en esto que es la humildad? ¿Quién de nosotros está luchando por ser humilde? A veces no lo somos. Y esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. En la calle, en nuestro trabajo, en los centros comerciales, en nuestro gobierno. El hombre humano, como seres humanos, así caminamos, llenos de soberbia. No queremos escuchar consejos de los demás. Ahora, ¿por qué en nuestro mundo, nuestra sociedad, cada día vive más esclavizada en el pecado? ¿Y por qué cada día más distorsionado el ambiente, que no es un ambiente tan sano? Cada día más pornografía, cada día más injusticias, cada día más abortos, cada día más prepotencia, más abuso de poder, y cada día nos alejamos más de Dios. Nos da igual. Hay hombres y mujeres que les importa un cacahuate, no les importa a Dios. No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque son soberbios, porque no hay humildad en la vida del hombre, y diariamente la tendencia tiende a destruirnos nosotros como seres humanos y a destruir la humanidad, a consecuencia de tanta soberbia, de no querer reconocer con humildad que falta Dios en nuestra vida, para vivir plenamente la vida de felicidad que podemos encontrar viviendo con Dios. Pero como no hay humildad, ¿qué hacemos? Buscamos trabajo, dinero, etcétera, etcétera, pero sin tener en cuenta a Dios. Hay hombres que tienen dinero, pues qué bueno, felicidades. Pero yo quisiera saber si verdaderamente son felices. Son felices. Una felicidad plena. Que es, soy feliz. O soy feliz cuando me va bien en el negocio, cuando gané mucho dinero, y cuando no pasa esto no soy feliz. Pues déjame decirte que para que el hombre sea feliz, tiene que tener una sintonía con su Creador, con Dios, con este amor tan vivo, tan real, que solamente es el amor de Dios, que nos crió a su imagen, y este amor derramado en nuestro corazón es lo que nos da la plena felicidad. Hay que ser humildes para reconocer que solo Dios basta en nuestra vida, y tener humildad y verdaderamente ver por qué hay tanto fracaso en nuestra vida, por qué nuestra sociedad va cada día a la deriva, al fracaso, y cada día más esclavizado al pecado y viviendo en contra de los valores del Evangelio, porque verdaderamente en muchos lugares la gente no quiere escuchar a Dios, o los que hemos sido llamados no queremos anunciar el mensaje de salvación por falta de humildad y de reconocer que somos nosotros los que estamos mal como personas. Falta de humildad en nuestra vida, falta de humildad en la vida del hombre. Verdaderamente esta virtud es tan necesaria en nuestra vida, es tan necesaria. Tenemos que buscarla, tenemos que adquirirla diariamente. Pero cuando las cosas están mal, aun cuando están mal, aun cuando estamos a punto de entregar nuestra vida, de morir, todavía culpamos a Dios. No reconocemos que somos los culpables nosotros por falta de humildad. Es que Dios me ha castigado. Dios no castiga. Es que por eso estoy pasando eso. No, Dios es bueno, Dios nos ama. Pero por falta de reconocimiento de nuestras miserias, de nuestro pecado, de nuestra vida de porquería, de nuestra vida de basura, ni siquiera podemos alcanzar la salvación. Así vivimos. Somos humanos, pero desgraciadamente llenos de soberbia y no de humildad. No se vayan, vamos a ir a una pequeña pausa. Ahorita regresamos. Ser un hombre de fe
es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Crees que tu valor como mujer radica en lo que el mundo actual te ofrece? Dios te invita a encontrar respuestas a tus preguntas y dudas en el retiro de mujeres que se realizará en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. A partir de las 8:30 de la mañana, este 23 y 24 de febrero. Infórmate al 902-3628. Comunidad Carismática Católica de Alianza, Koinonia, invita. ¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Taller para adultos a partir del 4 de febrero y taller para jóvenes a partir del 25 de febrero. Más informes al celular 664-309-7304 y al teléfono 609-6519. Talleres de Oración y Vida, aprender a orar para aprender a vivir. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Son las 12 horas 30 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Gracias por estar en su programa Hombres de Fe. Gracias a los que nos siguen, nos acompañan a través de internet. Gracias por estar con nosotros. Queremos saludar a Néstor, que nos acompaña a través de internet. Él está en Filadelfia. Gracias por estar, Néstor, en tu programa Hombres de Fe. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a continuar. Desgraciadamente, la humildad es una virtud que está en sintonía con la razón. Pero desgraciadamente nadie quiere ver esto. Nadie quiere reflexionar y usar la inteligencia y darnos cuenta, estoy mal en esto, tengo que cambiar aquello, por mi culpa suceden las cosas, yo soy el responsable. Mira, es algo tan sencillo de ver. Si yo les hago una pregunta, el ejemplo, mis hijos están mal en mi casa. A ver, díganme, si mis hijos están mal en mi casa, mi matrimonio está mal, ¿quién tiene la culpa? ¿Ustedes o yo? ¿Quién? ¿Ustedes o yo? Pues ustedes me van a contestar, ¿usted? ¿Yo? Sí, cierto, yo tengo la culpa de que mi matrimonio esté mal. Yo tengo la culpa de que mis hijos estén mal. Pero, ¿qué hago? Yo llego con los amigos, llego con los demás, en familia, o etcétera, etcétera, y les digo, pues fíjense que hay problemas con mis hijos porque no entienden, porque están mal, etcétera, etcétera, y pues es que aquella. No, si hay un problema,
en mi hogar, con mis hijos, en mi familia, es porque yo tengo la culpa. Es porque yo soy el responsable, algo hice mal. Tengo que reconocer que estoy mal. Y cuando yo no reconozco que tengo problemas en mi familia, en mi matrimonio, es la consecuencia de mi soberbia y por falta de humildad. Miremos por un momento la conducta de los demás. Cuando una persona culta e importante por el cargo que ocupa se nos acerca con sencillez y amabilidad, nos da gusto y luego alabamos su conducta, porque no es orgullosa, ni presumida, ni arrogante, sino sencilla y humilde. Nos gusta tratar con este tipo de gente, pero mientras que no nos indispone o no nos gusta tratar con personas o hermanos, miembros de la iglesia que se inflan, que son arrogantes, que no son sencillas, que se creen, la mamá de los pollitos por su saber, se creen superiores a los demás y sobre todo desprecian a aquellos que son menos que ellos. ¿A quién le gusta tratar con este tipo de personas? A nadie. Pero sí nos gusta tratar con tipo de personas que no son infladas, que no son presumidas. El humilde ve las cosas como son, lo bueno como bueno y lo malo como malo. En la medida en que un hombre es más humilde, crea una visión más correcta de la realidad. Esto es cuando la persona verdaderamente es humilde. Nadie se busca un amigo que brille por su soberbia, pues por lo menos a mí no me gusta. A mí me cae mal una persona soberbia, una persona presumida, que no reconoce sus errores, que bien inflada, es que yo soy el director de este lugar, yo soy el dueño. Pues híjole, pues sí, qué bueno, felicidades, yo no soy nadie. Yo soy un pobre, miserable pecador. Pero desgraciadamente hay personas que viven así. Nadie busca un amigo que brille por su soberbia, sino que nos complace estar y compartir la vida con quien es humilde. De este razonamiento se concluye que esta virtud es sabia y merece la aprobación de todos. Pero ¿quién de nosotros está dispuesto a adquirirla? Ser humilde, pedir perdón, me equivoqué, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Voy a volver a empezar. Yo soy el culpable. Yo estoy haciendo las cosas mal. Nadie tiene más la culpa más que yo. Está bien, voy a iniciar de nuevo. Voy a buscar a la persona y voy a ir y pedirle perdón. Oye, discúlpame, vengo a pedirte perdón por lo que te dije. Creo que tú tienes la razón. Fue un momento de coraje. No lo vuelvo a hacer. ¿Quién de nosotros lo hace? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pedir perdón? ¿Lo hacemos verdaderamente? Jesucristo, el Evangelio, nos enseña esto: a perdonar, a amar. Amen a sus enemigos. Pero ¿lo hacemos verdaderamente? Es cuestionar nuestra vida. Es cuestionar qué estamos haciendo verdaderamente y analizar, utilizar la razón, la inteligencia y pensar un poquito qué es humildad. Ahora, busca en el diccionario, busca qué es humildad, busca el significado de la humildad y luego buscas el significado de pobre y tú solo descúbrelo. Descubre qué es humildad. Verdaderamente es entender lo que Dios quiere, que aprendamos a vivir con sencillez y con humildad. Es muy diferente ser pobre. Eso es pobreza extrema, miseria. Ser un pordiosero, eso es un pordiosero. Ser un limosnero soy limosnero y punto. Soy pobre porque no tengo riquezas, no tengo lujo, soy pobre. Pero la humildad del corazón es muy diferente. Y hoy, por no haber humildad en la vida del hombre, cada día vamos al fracaso, a la frustración. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a aceptar cuando alguien nos corrige. Está bien, hermano, está bien, no lo vuelvo a hacer, discúlpeme. Oiga, ¿sabe qué? Pues yo soy el que hice esto. Aunque tal vez se burlen de ti,
aunque tal vez se rían de ti, pero tú sabes por qué lo haces. Una, porque es una virtud tan necesaria. Otra, porque a Dios derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. ¿Quieres que Dios te levante? Sé humilde. ¿A dónde puso Dios a Madre Teresa de Calcuta? A mí me gusta mucho la vida de Madre Teresa de Calcuta. Siempre la pongo como ejemplo. ¿A dónde Dios puso? Bueno, pues lo hizo santo. San Martín de Porres. Una persona humilde. Y le gritaban groseramente sus hermanos de su comunidad. ¿Sabes cómo le decían? Perro mulato. Así le gritaban. Y él nunca se paró en un púlpito, nunca predicó. San Martín de Porres. Pero uno de los más santos de su congregación. Y así podemos seguir con muchísimas personas o santos dentro de la iglesia que por esta virtud, pues desgraciadamente no vamos a ser santos si no tenemos esta virtud de la humildad. ¿Cómo vamos, imagínate, pues llenos de soberbia, cómo vamos a entrar ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo? Pues si no hay humildad en nuestro corazón para reconocer que falta Dios, que falta el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que falta el conocimiento de la palabra, que falta que Dios nos guíe, nos ilumine, que nos falta sanación, que nos falta oración, que nos falta conocer verdaderamente quién es Dios, pues ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al fracaso. Reconocer que nos falta conversión en nuestra vida. Esto es humildad. Sí, falta que me tengo que convertir que en rana. No, tengo que convertirme en un verdadero cristiano que ame más, que sirva más, que sea más generoso, que deje de ser egoísta. Pero por falta de humildad, pues Dios no puede trabajar en mi vida. Yo puedo hacer las cosas solo. No, espérate. Falta Dios en nuestra vida. Falta Dios, falta la presencia del Espíritu Santo. Vemos en el Evangelio cuando Dios hace un milagro, hizo posible un milagro. Hace mucho compartíamos este tema y hay un joven que pone los panes y los pescados y dijo: aquí está, es mi parte, es todo lo que yo puedo hacer. Dios hizo lo demás. El joven reconoció que él no le podía dar de comer a toda la gente. Dijo: aquí está. Y pues más de 5,000 personas se alimentaron. Es poner nuestra parte, pero sobre todo en la humildad, y Dios hará su parte. Dios irá trabajando. Yo tengo que reconocer que para dejar un vicio, que para dejar la crítica, que para dejar el chisme, que para poder evangelizar, que para poder servir, yo necesito a Dios, yo necesito orar, yo necesito hacer muchas cosas, cambiar mi forma de actuar, mi forma de pensar y empezar a vivir como la palabra de Dios quiere, como la presencia del Espíritu Santo me va a ir guiando. Esto es humildad. Pero por mi soberbia, pues desgraciadamente tantos fracasos, tantos ministerios a la basura, tantas comunidades, grupos de oración están atascados, están detenidos, no avanzan. Otros se están destruyendo, otros se están peleando como perros y gatos. No, yo quiero, no, es que tú haces las cosas mal, yo puedo, yo soy mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué falta ahí en la vida del hombre? Falta la humildad, reconocer que no somos nada. ¿Qué somos? Pues somos polvo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde? A mí Dios me rescató de una vida miserable, de pecado. Doy gracias a Dios que me rescató. Y soy lo que soy, somos lo que somos por gracia de Dios. Sin Dios no somos nada. Entonces, ¿de qué nos creemos tanto? ¿Por qué tanta presunción? Es que Él, es que... Desgraciadamente, somos polvo. Y aún así, nos creemos tanto. Al rato que estemos muertos, ¿de qué nos vamos a creer? No se vayan, vamos a un pequeño corte. Ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos y hermanos católicos de esta nuestra arquidiócesis de Tijuana, nos ha sorprendido este día 11 de febrero de este año 2013 la noticia de la decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar a su pontificado. Él ha sido y es un regalo de Dios a su iglesia,
un hombre verdaderamente extraordinario, y que inclusive en esta decisión que él ha tomado de renunciar a su pontificado, pues es una señal de grandísima humildad, un signo de humildad en una persona tan importante en el mundo entero y que ha decidido renunciar a su cargo de sumo pontífice. Su profundidad de magisterio y la sencillez y la claridad en su expresión son realmente inigualables. Pero para nosotros no debe ser esto de ninguna manera un sumirnos en la tristeza. La Iglesia es divina y humana. Divina porque brota del corazón de Cristo, es su Iglesia. Y es humana porque la constituimos nosotros. Es el Espíritu del Señor el que nos ha vinculado a nosotros en comunión para ser la Iglesia de Cristo. Por eso Cristo mismo, Cristo Jesús, la fortalecerá. No es de ninguna manera que esto nos una en la desesperanza, sino al contrario, en la grande esperanza de que el Señor continuará conduciendo a su Iglesia. Por lo tanto, yo quiero pedirles a todos ustedes que nos mantengamos firmes y unidos en la oración, que oremos por nuestro Santo Padre, el Papa. Él continúa siendo el sumo pontífice hasta el 28 de febrero, día en que él mismo ha señalado como fin de su pontificado. Oremos grandemente por él, oremos por la Iglesia, para que de ninguna manera se sienta perdida, sino tomada en los brazos del buen pastor y conducida por los mejores pastos. Su obispo Rafael Romo los bendice y les invita a mantenernos unidos en la oración. Muchas gracias. Estás escuchando Coinonía Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros de aquí de Tijuana, 622-8962, y de Estados Unidos se pueden comunicar a través del 866-228-4305, y tenemos una alada nacional para los que nos acompañan a través de internet. Tenemos una alada nacional, es 01800-788-7606. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros para enviar saludos o alguna necesidad de oración, pues también alguna corrección o algo que quieran compartir, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos que ver en nuestra vida cuánta humildad nos hace falta y ver qué somos y por qué lo somos, por gracia de Dios. Nuestro sentimiento, no nuestra inteligencia, se revela a ocupar un lugar más abajo, a aceptar una corrección y a prestar un favor. Siempre pasa esto. Nuestro sentimiento, no nuestra inteligencia, se revela a ocupar. Fíjense cómo nos domina el sentimiento. El problema entonces estriba entre una valoración de la razón y una aceptación de nuestra sensibilidad. Ahí está el problema. Es lógico que como personas maduras no podemos dejarnos guiar por el sentimiento, sino por la razón. Los sentimientos pues siempre nos van a traicionar. ¿Qué es un sentimiento? El sentir. Ahorita puedo sentir bonito y al rato siento feo. Ese es el sentimiento. Ahorita siento mariposas y al rato siento coraje. Ese es el sentimiento. Pero es muy diferente a la razón.
Y no podemos dejarnos guiar por el sentimiento. Los sentimientos van y vienen, los sentimientos nos traicionan. Hay momentos de risa, hay momentos de alegría, hay momentos de que me siento bien. Los sentimientos van y vienen. Tenemos que dejarnos llevar por la razón, ya que esta es superior al sentimiento. Estos motivos humanos vienen a ser reforzados por otros que nos presenta la revelación divina. El texto más significativo lo encontramos en la carta de San Pablo a los Filipenses. Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad de Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, llega a ser semejante a los hombres, habiéndose comportado como hombre, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 9. Hablando ¿de quién? De Cristo. A este punto de lo que acabamos de escuchar, lo que dice San Pablo, surge una pregunta. ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tuvo que padecer esto Cristo? Esto lo hizo Jesús, el Rey de Reyes, al que tú glorificas, al que tú le aplaudes, al que tú le danzas, al que tú predicas, al que tú le dices: Señor, te amo, gracias por mi salvación, al que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Él tuvo que pasar por esto, por esta humillación. Pero ¿por qué tanta humillación? La respuesta es obvia: por amor a los hombres. Por eso se humilló tanto nuestro Salvador, por amor a los hombres, para que estos vieran, o para que nosotros miremos hasta qué punto nos ama, hasta qué punto nos ama Jesús, hasta qué punto verdaderamente es su amor tan grande. Una incalculable humillación solamente por amor. Entonces, ¿por qué nos tenemos que humillar? Si Jesús se humilló por amor a nosotros, ¿no lo crees? Bueno, pues lee el Evangelio y mira cuando lo crucificaron, mira cuando le escupían la cara. Lee el Evangelio. Ahora ve la película de la Pasión y ve todo lo que pasó Jesús y mira qué respondió. Mira si fue presumido, prepotente, si verdaderamente actuó con violencia. No, bueno, nomás en el templo, ¿no? Cuando se enojó y llegó tirando a los vendedores. Pero en ese momento de la crucifixión, en el momento de ir por el Calvario, mira cómo se comportó. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama, porque me ama, por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué debemos de ser humildes? Si Jesucristo nos enseñó a amar al prójimo, y es uno de los mandamientos que Dios nos da: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos enseña la manera de amar con su humillación, si Él siendo de condición divina, Hijo de nuestro Padre Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló, obediente hasta la muerte. ¿Por qué tú y yo no lo hemos de hacer? ¿Por qué tanta soberbia en tu vida? ¿Por qué tanta soberbia en nuestra vida? ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué tan inflados? ¿Por qué nos sentimos X persona? Es que ya soy el coordinador de esta comunidad. No, yo soy el coordinador de este movimiento. No, yo soy el encargado. Yo hago las cosas. Yo soy el encargado de Koinonia Media. Pues pobres de nosotros. Tenemos que humillarnos por amor a nuestro semejante, a nuestro hermano. Queda claro, y tenemos que entender que para una obra grande de caridad hacia los necesitados, hacia nuestros hermanos,
es necesario la virtud de la humildad. Jesús, la obra, si le podemos llamar el plan de salvación de nuestro Padre Dios a través de Cristo, si le podemos llamar a esto una obra, esta obra tan grande, lo tuvo que hacer a través de la humillación, por amor a nosotros. ¿Y por qué tenemos que ser humildes? Para una obra grande de caridad necesitamos esta virtud de la humildad. Una persona soberbia queda lejos de los sufrimientos, de los pequeños sufrimientos, y por lo tanto es incapaz de comprender y ayudarlos. Una persona que es soberbia queda lejos de los sufrimientos pequeños, pero también queda lejos de los sufrimientos de aquellas personas pequeñas, sencillas, que sufren, y no quiere ayudarlos. Es incapaz de comprenderlos y ayudarlos por falta de humildad. La humildad nos hace más humanos y más entendidos. Nos capacita para sentir el dolor ajeno y acercarnos para aliviarlo. Nuestra sociedad de hoy sería muy diferente. Habría más respeto a las personas y más justicia en todos los ambientes si se conociera el valor de esta virtud, y sobre todo no nomás conocerla, enseñarla, llevarla a los demás como algo fundamental en nuestra vida, y enseñarla en las escuelas como algo fundamental. ¿Cuándo comprenderemos o cuándo comprenderá la sociedad que la formación de los hombres no consiste solo en aprender materias de ciencia, en tener un estudio, un doctorado, en tener una profesión, o verdaderamente ser un experto en las literaturas, sino sobre todo aprender y estudiar o adquirir virtudes, y sobre todo la virtud de la humildad? Si queremos una sociedad sana, si queremos una comunidad sana, una iglesia sana, una familia sana, verdaderamente debemos no solamente formarla o informarla, sino verdaderamente sí formarla, pero formarla en las virtudes, y especialmente en la virtud de la humildad. No solamente es informar, no, hay que formar a los hombres, formar a los hermanos, formar a la iglesia, formar mi iglesia doméstica, mi hogar, con la virtud de la humildad. Pidámosle a Dios que nos dé esta gracia, que nos dé esta virtud de reconocer cuánta humildad falta en nuestra vida, cuánta humildad falta en mi ser, para poder ayudar a los demás a trabajar en esta virtud tan necesaria y tan primordial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos